El panorama para nosotros es alentador, teniendo en cuenta que vamos en un segundo día, con un gran acatamiento el primer día, que por lo general suele ser los más difíciles. Si bien es un paro corto de 3 días, considerábamos que el primer día era el día más difícil. Y para sorpresa nuestra, con una entidad dentro de las 4 entidades, con Federación Agraria que no adhería, para sorpresa grata a nosotros porque hubo un acatamiento de todas las básicas y de Federación Agraria. Así que el reclamo que estábamos haciendo nosotros con el tema del paro dejó a las claras que el productor estaba sintiendo que hacía falta, no sé si el paro en sí, pero sino dar una señal. Así que creo que esto va a reponer algunas posturas dentro de Federación Agraria, es una opinión muy personal, pero creo que cuando se toma este tipo de decisiones, no digo de cortarse un poco, sino de tener otra visión sobre una medida, ya quedó a las claras que cuando se toma una medida tiene que ser unificada. Se llegó a muchos consensos, se demoró mucho llegar a este paro, siempre se hizo lo imposible desde las entidades de enlace y todos los que lo conformamos para poder hacer las 4, pero bueno, a última instancia no se llegó a un acuerdo y se salió con el paro igual y con éxito porque, reitero, hubo un acompañamiento de las bases de Federación Agraria también, así que de hecho el reclamo es bien genuino y esto queda claro que si hay un próximo paro, casi te diría considerado, vamos a estar las 4 entidades. Bueno, vos decías no hubo desabastecimiento y justamente la idea era esa, de no producir un Claro, desabastecimiento. no, incluso he escuchado algunos comentarios de algunos ciudadanos que dicen, bueno, ¿para qué hacen un paro de 3 días si se abastecen la semana anterior? El mercado lineal, ustedes habrán visto que entró mucha hacienda antes, es decir, no era la idea del desabastecimiento, porque con 3 días no puede haber un desabastecimiento. Es más, hasta se estaba hablando en el día de hoy qué va a pasar con la leche mañana, desde lo local también. Eh, Están reunidos y viendo qué van a hacer. Creo que también es algo medio simbólico sería. No va a haber desabastecimiento por eso. Pero creo que está bueno que esto diríamos, se pueda llevar adelante con esta tranquilidad que se está llevando. No ha habido intervención en rutas y en nada como en otras veces, y lo digo como algo, como un crecimiento también de las entidades, donde realmente, si bien hacemos algún tipo de control desde lo lógico, tratamos de que cada uno tome conciencia de que esto es algo que lo precisamos todos y que bueno, la agenda está abierta, otra vez en la palestra, los temas de siempre, pero con un condimento más. Las bases de las entidades agropecuarias están de acuerdo a llevar una medida y hacer un reclamo si hace falta en otro grado, sabiendo que los resultados por ahí no son los que podemos esperar, pero bueno, creo que es una señal no solamente para este gobierno, sino para el que viene también, que nosotros necesitamos algunos cambios. Es evidente que lo que se quiere es dejar sentada una posición en cuanto a la realidad del sector agrícola-ganadero. Pero ¿cómo creen ustedes que va a impactar del otro lado del mostrador? Es decir, ¿qué impacto va a generar desde el punto de vista de la dirigencia política, que son en definitiva quienes tienen que tomar las decisiones? Nosotros siempre decimos que no somos generadores de precios. Es decir, nosotros tenemos un mercado donde el valor de la carne, el valor del cereal y demás, no es algo que lo pone el productor. Entonces, en definitiva, nosotros quienes somos que estamos representando a los productores, mal podríamos decir que tenemos alguna incidencia en ese aspecto. Eso para ser claro. Y en segundo término, creo que el hecho del impacto favorable que puede llegar a tener una medida donde se hace con insistencia el hecho de generar algunos cambios desde la política, yo creo que por ahí lo que le hace bien a esto es transparentar al consumidor y transparentar a todos los políticos de que este tema, cuando empieza, se puede resolver entre nosotros. Pero ya llegó a una altura, a una instancia, donde se ha perfeccionado, diríamos, entre comillas, la corrupción de la cadena. Entonces tenemos que tener en claro, porque esto no es una labor que la tienen que hacer las entidades.
si bien puede colaborar, acá lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer el consumidor, lo tenemos que hacer entre todos, de tratar de evitar ese desfasaje que hay. Si mañana el kilo de carne, el lunes, aumenta mucho en góndola, adjudicando que el paro, es toda una viveza criolla de la cadena intermedia, eso tienen que saber todos, porque nosotros salimos a plantear que no queremos un desabastecimiento, por 3 días se han abastecido todo, es decir, que quede claro el mensaje, quiénes son los que se están aprovechando de esta situación. Sabemos que cuando se toma esta medida siempre puede estar estas posibilidades, pero convengamos una cosa, aprendamos que cuando se hace una protesta, en este caso a nosotros nos toca manejar la materia prima que es alimentos, nunca puede haber una distorsión de valores en góndola por 2 o 3 días de comercialización, de paro. Ahora, si hubiera una medida donde no hay resultados la semana que viene, volvemos con un paro y duplicamos la apuesta, ahí yo te diría que habría una incidencia de especulación de valores y por ahí podríamos estar generando indirectamente algo que no sería lo deseado, pero no es el caso. ¿No se descarta esa posibilidad si no hay respuesta? No se ha hablado, era un tema para poner en agenda y creo que esa posibilidad, digo como opinión personal, se puede dar si desde el gobierno hay una señal diríamos, de doblar la apuesta, por decirte, no sé, aumentar alguna retención o generar algo más, una presión más, yo diría que ahí sería una obviedad eso. Creo que no se va a dar eso y va a seguir haciendo oídos sordos y bueno, nosotros trataremos de ver cómo podemos generar que los productores sigan de pie y tenerlos activos a todo con el reclamo, porque el reclamo es real. Acá estamos un poco, diríamos, un poco distraídos, por así decirlo, por el tema del clima que está viniendo muy bien. Va a haber creo que una cosecha gruesa interesante, no mucha cantidad porque no hay tantas hectáreas, pero va a haber una buena terminación de animales también porque hay pasto, es decir, de lo climático nos está compensando bastante. El precio malo del trigo se compensa bastante con la alta producción que hubo. Pero convengamos que acá los años, y el otro día lo dijimos acá, los años malos vienen y creo que cuando se corte esto, un productor tiene que manejar algún stock o alguna capacidad de ahorro tener, por lo menos que para nosotros la mejor capacidad de ahorro es tener un valor adecuado y no estar especulando cuándo se vende, cuándo no se vende, porque eso nosotros estamos para producir, no para especular en ese sentido. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime south of the river you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time.